Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración con Lim Law. Ofrecemos la primera consulta gratis en nuestras oficinas. Tenemos oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy, 407-897-8870. Les repito el número, es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law, eso es LIM.LAW. No hay un .com, es simplemente lim.law, y ahí en nuestro website tenemos acceso a este programa y a programas anteriores y todos los links para nuestras redes sociales y particularmente nuestro canal de YouTube, que les pido de que por favor haga un subscribe para mantenerse informados sobre los videos y los programas que grabamos para asuntos de inmigración. Búsquenos en YouTube, Lim Law. Recuérdense, la primera consulta es gratis. Llámenos hoy, 407-897-8870, y empecemos el programa hablando sobre los asuntos de inmigración. Esta semana, el presidente Trump está proponiendo cambios a la ley de asilo de nuevo. Está haciendo cambios casi todas las semanas, buscando maneras de hacer el sistema más y más difícil aplicar para asilo en este país, y particularmente en leyes de que impacta a la comunidad hispana, enfocándose más que todo en la comunidad centroamericana. Y esto para mí es algo ya personal. Yo soy centroamericano, yo soy nicaragüense, y nosotros estamos viendo nuestra gente de Guatemala, de Honduras, El Salvador, intentando venirse para acá aplicando por el asilo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero dijo de que estas personas no van a poder esperar en los Estados Unidos para su audiencia con un juez de inmigración, para que un juez de inmigración escuche su caso de asilo. Eso es lo primero que hizo. Entonces dijo, van a tener que esperar en México. Y tenemos miles de personas esperando en México ahorita para sus citas, pues, con la Corte de Inmigración. Y ahora, la propuesta de esta semana es de que las personas de que hayan estado en otro país ya no van a calificar por asilo en los Estados Unidos. Fíjese bien la estrategia. Primero de todo, te vamos a exigir de que esperes en México, y después vamos a decir las personas que esperen en otro país, que están en otro país, no califican por el asilo. Ya ve lo que está haciendo esta administración para, en efecto, quitarle los derechos de una persona a aplicar por el asilo. Dicen ellos, es que no están supuestos a entrar aquí ilegal. Pero no es ilegal presentarse a la frontera y pedir asilo. No es ilegal. No importa, tal vez no le gustan a ellos de que la gente haga esto, pero no es ilegal. Entonces están intentando cambiar leyes ahora para poder, en efecto, ya matar estos casos de asilo, y particularmente los asilos de los países centroamericanos. Esa es la estrategia de la semana. Una de las estrategias de la semana. Otra estrategia que está haciendo es que ya todos sabemos sobre los impuestos que se han puesto en China. Algunos impuestos han subido el 25%. Hay muchas personas que es dueños de fincas molestos con esta póliza porque China compra mucho de nuestra comida. Y entonces está impactando a estos dueños de fincas, porque China está diciendo, no, vamos a buscarlo de otra parte. Y ahora quiere hacer lo mismo con México, y supuestamente amarrarlo al asunto de inmigración. Le quiere subir el 5% en algunos productos que vienen de México, y está intentando empezar otra guerra sobre impuestos ahora con México. Ya tenemos una guerra sobre impuestos con China, que nadie gana con estos tipos de guerra. Y ahora está buscando cómo lucharse con México. Estas son las noticias que hemos estado viendo, y básicamente es bastante contra México. Países latinos es lo que está atacando este presidente. Siempre enfocándose de cómo limitar los derechos del inmigrante, no buscando cómo ampliarlo, pero cómo limitar los derechos del inmigrante. Yo sé que hay latinos que votan republicano,
Yo sé que hay latinos que hasta apoyan a Trump. Pero hay que ponerse a pensar, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Cuando estamos limitando los derechos humanos en este país, todo perdemos. Todo perdemos porque nos quita la autoridad de hablar con autoridad sobre estos tipos de asuntos, sobre derechos humanos a otros países. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a criticar a países como Corea del Norte, a China y a otros países donde los derechos humanos actualmente no se respetan, cuando nosotros no respetamos los derechos del inmigrante aquí? ¿Por qué todos los beneficios tienen que ir hacia el mundo de negocios? ¿Por qué todos los beneficios cortar los impuestos hacia los ricos? ¿Y por qué tanto odio para el inmigrante? El inmigrante que en las noticias ya vemos hasta trabajadores indocumentados trabajando por Trump. Cuando trabajan por estos ricos, ahí sí está bien. Pero cuando no es conveniente políticamente, porque una parte del pueblo tiene este sentimiento tan fuerte, racista contra inmigrante, tenemos que aceptar las dos cosas. Pero para mí, si uno no sirve, si la persona va a atacar al inmigrante de esta manera, no hay manera que yo lo pueda apoyar. No hay ninguna manera que yo lo pueda apoyar. Porque es quitar nuestra autoridad en el mundo de hablar sobre derechos humanos. Pero eso ha sido las noticias últimamente. Y es una estrategia. Y no es la primera vez que esta administración usa este tipo de estrategia. Porque si se recuerda bien, hace como un año, hubo un cambio que dijo, si no entregas las solicitudes de una manera correcta, entonces te vamos a rechazar la solicitud en total, aunque sea una cosita menor. Y después, a la semana o las 2 semanas después, sacaron otro anuncio. Si te rechazamos tu solicitud, vas a salir deportado. O te vamos a empezar un proceso de deportación. Siempre lo hacen en 2 fases así, ¿verdad? Para no aparecer tan drástico, para no aparecer tan de una sola, ¿verdad? Siempre lo dividen en 2 partes así, por si acaso hay ataques legales. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con el asunto del asilo. Primero, tienes que esperar afuera. Y después dicen, si estás esperando afuera, ya no calificas por el asilo. Eso es lo que estamos viendo. Esa es la estrategia de esta administración. Es buscar y buscar maneras de limitar los derechos del inmigrante. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado de inmigración, Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con ya más de 20 años de experiencia. Llámenos hoy. La primera consulta es gratis. 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. Y eso es lo que uno busca para buscarnos en las redes sociales también, en Facebook, Instagram y particularmente en YouTube. Búsquenos Lim Law para tener acceso a videos, tener acceso a programas anteriores. Búsquenos ahí, denos un subscribe. Suscríbese a nuestra página de YouTube, así podemos mantener contento ahí sobre asuntos de inmigración. Recuérdense, la primera consulta es gratis en cualquiera de las 2 oficinas. Tenemos oficinas en Maitland y Kissimmee. Y el número de teléfono es el 407-897-8870. Bueno, pues vamos a hablar sobre algunos asuntos que vimos en nuestra oficina en esta semana. Hablemos primero sobre asuntos de ciudadanía. Yo, en casi todos los casos, voy a sugerir de que si la persona califica por la ciudadanía, que lo intente. Pero hay algunos casos donde no se debería intentar, porque el riesgo de ser fichado, de ser identificado para deportación, existe en algunos casos, aunque tenga la residencia.
La residencia se llama residencia permanente, pero no crea en el nombre. No es permanente, especialmente si ha violado algunas leyes de inmigración. Si ha tenido algunos asuntos penales, uno puede ser sujeto a deportación. Si uno ha, por ejemplo, se ha quedado demasiado tiempo afuera, está buscando maneras de cómo perder la residencia. Entonces, en casi todos los casos sí sugiero de que por lo menos se arriesgue. Lo peor que le pueden decir es que no. Pero uno siempre debería consultarlo bien. Pero lo que yo quiero hablar hoy es sobre cuando consulte, no oculte información. No oculte información de sus abogados. Porque mire, inmigración se va a dar cuenta, de una manera u otra se va a dar cuenta. Especialmente sobre asuntos penales. No tiene sentido ocultar asuntos penales en una solicitud de ciudadanía. No tienen nada de sentido hoy en día. ¿Por qué? Porque inmigración tiene acceso a archivos del FBI. Fíjese bien, el mundo penal, legal, estamos hablando del mundo legal, ¿verdad? Porque el mundo legal tiene diferentes ramas. Ejemplo, cuando uno va a un doctor, o va al doctor, un cardiólogo para ver el asunto del corazón, o va a una persona un doctor que se dedica a la piel, o va a un doctor que se dedica al hombro, o un doctor que se dedica al cerebro, ¿verdad? Hay diferentes ramas dentro de la medicina. Igual con la ley. Hay diferentes ramas. Hay la rama, por ejemplo, legal sobre asuntos penales. Y hay la rama legal sobre asuntos de inmigración. Son mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Lo que vale para un abogado penal, un abogado sobre asuntos criminales, lo que vale como una victoria para un abogado de defensa, no es necesariamente una victoria para el abogado de inmigración. Le doy un ejemplo. Si un abogado penal le dice, logramos un withheld adjudication, ¿verdad? De que no va a haber decisión, no va a haber un juzgado, pues, se llama withheld adjudication. Es una forma, una determinación legal en el mundo legal penal, donde típicamente no hay nada de castigo. Y si hay castigo, estamos hablando de pague los asuntos de corte, pague esto y ya, se acabó el caso, ¿verdad? En esos casos, típicamente es una victoria para ese abogado penal, porque su cliente no va a ir a cárcel, no tiene que estar encarcelado, no hay algún tipo de restricción sobre su libertad. Entonces, para el abogado penal, él ganó el caso. Pero para el abogado de inmigración, cuando nosotros vemos lo que se llama un withheld adjudication, es lo mismo como si uno se hubiera declarado culpable. Una gran diferencia entre las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, no, yo hago la ciudadanía yo solo, eso es fácil, eso es solo llenar formulario. Y mi abogado me dijo de que esto no fue convicción, entonces ni siquiera la voy a poner. O si tal vez la pongo y nada me va a pasar, porque no tuvo convicción. Equivocado. Estás equivocado. Inmigración va a ver ese withheld adjudication y lo va a tomar como una sentencia, como una convicción en contra la persona. Aunque lo ganó en el mundo penal, lo perdió en el mundo de inmigración. Por eso es de que nosotros trabajamos muy cerca con muchos abogados penalistas que se dedican a la ley penalista de criminal para defender asuntos así penales. Porque cuando ellos están negociando con el fiscal, tienen que saber qué impacto va a tener en sus asuntos de inmigración. No es un mundo fácil. Yo no entiendo el mundo penal, legal. Igual como un cardiólogo no va a entender cómo ser dentista. Usted no iría a un cardiólogo para que le arreglen los dientes.
Entonces, este abogado penalista lo que hace, los buenos, consultan con abogados de inmigración para determinar qué impacto eso tendría en el asunto de inmigración. Tal vez no le va a quitar la residencia, pero también tenemos que ver qué impacto tendría en una ciudadanía. Si uno no es ciudadano americano y tiene asuntos penales pendientes, no es suficiente ir a un abogado penalista. Tiene que haber consulta con un abogado de inmigración para ver qué impacto va a tener en su caso, en su residencia y potencialmente en una ciudadanía. Puede ser de que impacta la posibilidad de aplicar hoy, pero no quiere decir, en muchos casos, de que nunca se puede aplicar. Entonces tenemos que ver para cuándo es que se puede aplicar para la ciudadanía. No es asunto de simplemente llenar el formulario. Ahora, otra cosa que pasa, otro ejemplo, es de que cuando una persona, un abogado penalista le dice a uno, no, el caso está expunged, así esa es la palabra en inglés, expunged. En otras palabras, no va a aparecer si alguien lo busca. Bueno, puede ser de que si alguien lo busca en el internet, o si uno va a la corte, tal vez no lo encuentra, pero eso no quiere decir de que no existe la convicción en contra uno. Y ese archivo sí va a estar con los archivos del FBI. Entonces, lo que vemos también es clientes aplican para la ciudadanía, no ponen ese arresto y no lo ponen porque su abogado penalista le dijo, no tienes convicción, porque fue expunged. Lo borraron. Y eso es un consejo equivocado. Puede ser cierto en el mundo de ley penalista, pero no es cierto en el mundo legal de inmigración. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? La persona se presenta a su cita y no dice sobre el arresto. Y el oficial de inmigración, en muchos casos, le dan varias oportunidades. Esto sí es verdad. Yo sé de que en varias ocasiones he criticado a algunos oficiales de inmigración. Por la mayor parte son buenos los oficiales de inmigración. Por la mayor parte. Y muchos de ellos hasta le dan varias oportunidades a uno para decir la verdad. ¿Has sido arrestado? No. ¿Has tenido algún problema con la policía? No. ¿Has estado en cárcel? No. ¿Tuviste una convicción? No. Y uno contesta, no, porque su abogado penal le dijo, no tienes convicción. Y ahora lo que es oficial va a ser, no tiene de otra. Va a marcar de que usted acaba de mentir en su solicitud y en su entrevista. Y ahora, al mentir, impacta su carácter moral. Y ahora usted mismo se acaba de descalificar para la ciudadanía. Puede haber sido verdad de que ese caso, ese arresto, no iba a tener impacto en su ciudadanía. Puede ser verdad, pero al mentir sobre el hecho que pasó, ahora sí impacta su ciudadanía. Porque inmigración toma su respuesta como una mentira. Y la mentira impacta su carácter moral. Uno de los requisitos para la ciudadanía. Y entonces lo que uno típicamente va a tener que hacer es esperar 5 años desde la mentira para poder aplicar de nuevo para la ciudadanía. ¿Y qué si tenía usted un familiar esperando que usted se haga ciudadano americano para que usted lo pueda pedir? Va a tener que esperar más tiempo. Esta es la importancia de conocer el proceso, no es simplemente llenar el formulario. Amigos, si está sintonizado a La Voz del Inmigrante, yo soy el abogado de inmigración Henry Lim, abogado de inmigración con más de 20 años de experiencia. Aquí en Maitland y Kissimmee, ofrecemos la primera consulta gratis en cualquiera de las 2 oficinas. Llámenos hoy 407-897-8870. Le repito el número, es el 407-897-8870. Denos un like en las redes sociales y particularmente en YouTube. Denos un subscribe para mantenerse al tanto sobre los videos que vamos a estar presentando en nuestro canal de YouTube. Búsquenos en Lim Law y llámenos para su primera consulta gratis, 407-897-8870.
Bueno, pues vamos a hablar sobre otros asuntos que vimos esta semana en nuestra oficina y tienen que ver con las visas de inversionistas. Y es una visa E2 que lo primero para calificar tiene que tener ciudadanía de un país que tenga convenio con Estados Unidos. Algunos ejemplos son México, Colombia, Chile. Hay varios países que tienen convenio con los Estados Unidos. Y ese es el primer paso, es buscar qué países tengan convenio con los Estados Unidos para determinar si uno califica. Al tener ciudadanía, no tiene que haber nacido en el país, simplemente tener ciudadanía. Hay mucha gente que tiene doble ciudadanía. Ejemplo, muchos venezolanos que se están viniendo para acá tienen doble ciudadanía, y al tener la doble ciudadanía, lo que eso hace es ya le quita la posibilidad en la mayoría de los casos de aplicar por el asilo porque tiene doble ciudadanía. Entonces tenemos que buscar otras opciones. Italia, España, hay muchos venezolanos con diferentes ciudadanías. Y entonces, ya teniendo la ciudadanía, y recuérdense, no es que uno tiene que haber nacido en el país, es tener la ciudadanía. Ya teniendo esa ciudadanía, uno puede ya buscar cómo obtener una visa inversionista con montos muchos más bajos que normalmente son requeridos. Normalmente cuando uno habla sobre una visa inversionista, uno piensa, necesito $500,000 y no los tengo. Cuando estamos hablando sobre una visa E2, no hay una cantidad específica. Todo tiene que ver con el tipo de negocio, tiene que ver con el crecimiento del negocio, el valor del negocio. Y entonces, lo que esto implica es que vamos a necesitar evaluaciones sobre el negocio. Se necesitan varios profesionales para este tema. ¿Qué es la cantidad de inversión? No existe una cantidad. Normalmente una regla es lo más cerca que uno llega a $100,000 de inversión, lo más probable es que tiene de ganar el caso, pero no es necesariamente que tiene que llegar a 100,000. Todo depende en el tipo de negocio. Entonces, vimos una pareja esta semana de Inglaterra, porque muchos de Inglaterra invierten aquí y tienen convenio con los Estados Unidos. Pero algo que pasó con este caso es de que se fueron a un paralegal, a una persona que se hizo pasar como si sabía hacer este tipo de trámite. Y eso es el primer error. Y lo que hicieron es, entregaron la solicitud equivocada. Inmigración se la regresó. Ahora, esta pareja de Inglaterra entró con visa turista y ya se le estaba venciendo. Y cuando Inmigración le regresó el paquete, ya estaba vencido el estatus de ellos. Ellos estaban dependientes de que, y esperando de que a la inmigración recibir la solicitud del cambio de estatus, se iban a mantener en estatus legal, porque es así que típicamente trabaja. Pero al regresarle el paquete a esta pareja, Inmigración no aceptó la solicitud. Y lo que estos paralegales hicieron es simplemente la reenviaron de nuevo con lo que hacía falta. Pero cuando la reenviaron de regreso, ya estaban afuera de estatus. Y estamos hablando de 2017. Ya estuvieron afuera de estatus. El caso estuvo pendiente. Y ahora acaban de recibir una decisión. Y en parte, el rechazo del caso fue porque ya no están en estatus legal. Porque desde el 2017, cuando dejaron vencer su estadía, y Inmigración no tener alguna solicitud pendiente antes de vencerse la estadía, ahora están indocumentados en este país. Y si están indocumentados en este país, no califican para un cambio de estatus. Uno tiene que estar en un estatus para poder cambiar el estatus. Y si no pueden cambiar el estatus, la única opción es salir de los Estados Unidos. Pero el problema con eso es de que han estado indocumentados desde el 2017. Han pasado más de un año indocumentados. No se puede hacer aquí. El único lugar es haciéndolo en Inglaterra, que exige que tengan que salir, pero al salir por haber pasado más de un año indocumentado, ahora van a tener un castigo de 10 años. Van a tener que buscar un perdón, no es nada garantizado, pero es la única forma de buscar estadía legal en este país. Entonces ahora tienen un dilema. ¿Qué van a hacer? Porque si se van, no hay ninguna garantía que van a regresar. No hay ninguna garantía que le van a otorgar ese perdón. Y ese es el riesgo.
Y eso es lo que pasa cuando una persona no va a una persona que conoce este tema, que no es abogado. Ya ve la importancia. Ahora, esa fue la primera razón que le rechazaron el caso. La segunda razón es muy interesante. La segunda razón, ellos tuvieron un contador. Le pagaron a un contador. Y el contador hizo una evaluación sobre el negocio. Y la evaluación salió tremenda. Tremenda. El negocio tiene un valor de $224,000. ¡Wow! ¡Qué negocio! ¿Y cuánto pagaron? Pagamos $32,000. Entonces, ¿cómo va a ser? La inversión ahí no fue suficiente para el valor del negocio. Entonces se la rechazaron porque hay 3 requisitos. Una inversión alta. Número 2, que el retorno va a ser alto. Y número 3, que sea un negocio activo. Esos son los 3 requisitos. Además de la ciudadanía, esos son los únicos 3 requisitos. Pero esta pareja falló el primero, que no fue una inversión alta. Y no fue porque solo fue $32,000. Fue porque fue $32,000 sobre un negocio que vale $224,000. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le pagaron al contador. El contador hizo su trabajo a como ellos pensaban de que el cliente lo quería. Se lo entregaron a la persona preparándole los formularios. El que prepara los formularios no es abogado, no estudia la ley. Entonces, esto está bien, $224,000, perfecto, lo envío. Lo enviaron. Pero lo que un abogado haría ahí, en este caso, es, no, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que una persona solo haya invertido $32,000 en un negocio de $200,000 o más? Cuando uno contrata a nuestra oficina para estas visas, nosotros contratamos a un contador, a un abogado de negocios, a alguien que le va a escribir el plan de negocio. Y cuando nos dan estos profesionales, nos dan su reporte, nosotros lo tenemos que criticar. Ahorita tenemos un caso de la visa E2, esta misma visa inversionista, donde estamos ya en la 4ª versión del plan de negocio. Porque no vamos a entregar un producto inferior. No vamos a aceptar lo que nos escriban como ya el producto final, a menos de que sí esté bien. Y esa es la diferencia, amigos. Esa es la diferencia. Amigos, gracias por haber sintonizado La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado de inmigración Henry Lim, abogado de inmigración con ya más de 20 años de experiencia en Lim Law. También tenemos a un ex juez de inmigración con nuestro bufete, Rafael Ortiz Segura, y está asesorando a nuestros clientes, asesorando a nuestros abogados. Recuérdense de que nosotros somos el único bufete aquí en la Florida Central con un ex juez de inmigración. Y recuérdense también que la primera consulta es gratis. Llámenos hoy para hacer su primera consulta gratis en las oficinas de Maitland o Kissimmee. El número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y recuérdese de suscribir a nuestra página de YouTube en Lim Law. Busque Lim Law, denos subscribe para mantenerse al tanto sobre los asuntos de inmigración. Número de teléfono 407-897-8870. Gracias, amigos.